nuestro director, el doctor Omar Franco Torres, quien les manda un saludo muy especial a todos los asistentes de este evento, los organizadores. La verdad, muy contento, muy satisfecho de estar en este escenario y de la acogida y del empoderamiento que ha tenido la región por la problemática de los suelos, ¿sí? Entonces, muy satisfactorio tener un evento en la región donde podamos compartir y realimentar las experiencias, los retos y las soluciones que podamos tener a esta problemática de los suelos en Colombia. Bueno, esta tarde vamos a comentar un poquito, ¿sí? Primero que todo, el contexto institucional, el porqué del IDEAM, por qué el IDEAM está realizando investigación en el tema de suelos, ¿sí? Entonces, el otro tema es tratar de aproximarnos un poco a la problemática de los suelos en el país, ¿sí? Pues este es un tema muy amplio, muy complejo, que debemos afrontarlo, que debemos redefinirlo, que tenemos que identificarlo y que tenemos que abordar las soluciones desde todos los ámbitos y desde toda la institucionalidad y la sociedad. Entonces, hablaremos un poco de lo que está realizando el IDEAM en el tema del monitoreo y seguimiento del estado de los suelos en Colombia, algunos indicadores de estado de degradación de los suelos en Colombia y una propuesta para el monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos. Entonces, el instituto pertenece al Sistema Nacional Ambiental. Entonces, es uno de los 5 institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental. Pues digamos, esto lo recordamos, yo sé que la gran mayoría lo sabemos, pero es bueno recordarlo, ¿sí? ¿Qué hace el IDEAM? ¿Sí? Porque el IDEAM tradicionalmente se le conoce por el tema del clima y el tema del agua, ¿sí? Entonces, hablaremos un poco de las funciones y de lo que realiza el instituto en materia de los recursos naturales, ¿sí? Lo que le ha sido asignado por ley, por las funciones misionales que debe adelantar el instituto. Entonces, el primer gran reto que realiza el IDEAM es el monitoreo y seguimiento de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, debe liderar ese monitoreo, debe liderar la clasificación de los ecosistemas naturales y transformados de este país, ¿sí? Para el tema continental, costero y marino, apoyado con los institutos de investigación del SINA, en ese caso, el INVEMAR, el SINCHI, el IAP, el Instituto von Humboldt, ¿sí? Y apoyado naturalmente con todas las CARS, ¿sí? Entonces, es decir, las autoridades ambientales regionales, entonces deben apoyar y estamos realizando ese monitoreo a los recursos naturales. Entonces, dentro de eso tenemos el tema de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, es uno de los grandes retos que tiene el país, teniendo en cuenta su dinámica, su transformación y su influencia en todo el componente ambiental. El otro componente que tradicionalmente ha realizado el IDEAM está relacionado con el monitoreo y seguimiento del clima y el tiempo, ¿sí? Entonces, ya diferenciando los conceptos de lo que es tiempo y lo que es clima, ¿sí? Entonces, todas las dinámicas que presenta nuestra atmósfera y que a diario nos están afectando, ¿sí? En el tema de prevención, en el tema de pronósticos, ¿sí? Con el comportamiento del tiempo, como lo que tuvieron acá el día de ayer y antier aquí en la ciudad de Cali, ¿sí? Entonces, eso es tiempo, o sea, para no confundirnos el tema de tiempo y clima, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el IDEAM debe realizar el monitoreo y seguimiento
del estado del tiempo y del clima en el país. El otro tema muy importante para el país y para el instituto es el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico, ¿sí? En toda su calidad, disponibilidad y dinámicas, ¿sí? Entonces ahí pues tenemos todo lo que es el Estudio Nacional del Agua y demás. El otro tema es la contaminación atmosférica, ¿sí? La calidad del aire. Entonces el IDEAM debe liderar ese tema también a nivel nacional, ese monitoreo para hacer ese seguimiento y para la toma de decisiones en general. Entonces tenemos el tema de la calidad ambiental, entonces con el tema de las emisiones, la calidad del aire, ¿sí? Material particulado, los residuos peligrosos y demás. Bueno, tenemos lo del cambio climático. Entonces, todo ese tema relacionado con la variabilidad y el cambio climático. Entonces, esos dos conceptos y esas dos situaciones debemos tenerlas muy claras, ¿sí? Y cómo inciden y cómo están asociadas a toda la dinámica de, en ese caso, el tema central que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema de los suelos. Realiza de igual manera el monitoreo y seguimiento de los bosques y particularmente del carbono, ¿sí? Entonces, ese monitoreo de los bosques entonces está asociado con el tema de la deforestación, el tema de las alertas tempranas, todo esto que ustedes ya conocen, cómo se está presionando, cómo se está transformando nuestro territorio. Entonces tenemos todo ese monitoreo de esa dinámica de los ecosistemas boscosos, de las coberturas de la tierra, ¿sí? En general, y el tema del inventario forestal nacional, ¿sí? Entonces, conocer qué tenemos en el país en el tema de forestal, ¿sí? Y este tema no es el último, ¿sí? El tema del monitoreo y seguimiento del estado de los suelos. Entonces, es un tema que le corresponde al IDEAM y que se complementa con lo que hace el Instituto Geográfico, ¿sí? No hacemos lo mismo, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? El Instituto Geográfico, como bien lo mencionaba esta mañana el doctor Álvarez, realiza toda la investigación básica o el conocimiento básico de los suelos, el inventario, la clasificación de los suelos, ¿sí? Nosotros como IDEAM debemos realizar el monitoreo y seguimiento del estado de la calidad, ¿sí? Y de uno de los aspectos que afecta la calidad de los suelos, que es la degradación. Entonces eso por ley lo debe realizar el instituto, ¿sí? Con el apoyo naturalmente de la información, ¿sí? De todo el Sistema Nacional Ambiental. Entonces ese monitoreo y seguimiento lo debe asumir y lo está liderando el instituto y esperamos continuar realizándolo con todo el apoyo de toda la institucionalidad. Entonces, Colombia debe sentirse orgullosa de tener dos instituciones de orden nacional que realizan investigación, que realizan trabajos en suelos, ¿sí? Apoyado con toda la investigación también y los trabajos que se hacen a nivel regional y a nivel local, ¿sí? Lo que están haciendo las corporaciones, lo que están haciendo los centros de producción, los sectores productivos del país, ¿sí? Entonces, debemos continuar trabajando como un sistema, como aliados y resaltar indudablemente lo que está haciendo la academia y lo que debe enfatizar la academia, ¿sí? Porque la academia, pues, infortunadamente en el tema de suelos, en los últimos 15, 20 años, ¿sí? De manera formal, pues se ha detenido o se ha disminuido ese esfuerzo, esas realizaciones en la parte académica, que esperamos con la política de suelos se lidere, se reactive, y ese es un tema que en la tarde o más tarde se va a conversar, ¿cierto? Dentro de las estrategias para el tema de la implementación de la política para la gestión sostenible de los suelos. Entonces, recordar que el IDEAM debe liderar a nivel nacional el monitoreo y seguimiento del estado de los suelos. Entonces, degradación, contaminación. Bueno, voy a tratar de
de hacer una aproximación al tema de la problemática de los suelos, ¿sí? Retomando mucha de la información que nos han suministrado nuestras instituciones del sector ambiental y de los institutos, el caso, por ejemplo, del IGAC, ¿cierto? Entonces, nosotros, como Colombia, somos un país diverso en todos los aspectos, diverso en clima, diverso en geología, diverso en biodiversidad, diverso en suelos. Entonces, tenemos la fortuna de tener de la taxonomía americana, de los 12 órdenes de suelos, tenemos la fortuna de tener 11 de esos órdenes de suelos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles no tenemos? Los gelisoles, pero el resto los tenemos todos. Tenemos la otra particularidad, es de tener los extremos en esa evolución, en esa clasificación de los suelos, que son los entisoles y los oxisoles y ultisoles, ¿cierto? Entonces son los suelos que más abundan, ¿cierto?, en nuestro país, que más diversidad edafológica tenemos, ¿cierto? Entonces, esto nos hace muy diversos, pero a su vez nos hace muy frágiles, ¿sí? Esa es la particularidad, ¿cierto? En la oferta de suelos, ¿sí? La oferta que tenemos, ¿sí? El otro tema es el suelo como la definición que se adopta en la política, ¿sí?, como un componente fundamental del ambiente, como un sistema vivo, ¿sí?, un sistema natural y un sistema finito, ¿sí? Entonces, eso nos hace que seamos frágiles, ¿sí?, al ser finitos, ¿sí? Entonces, ese recurso, ese sistema, está evolucionando en desventaja con respecto a la presión que estamos realizando, a la transformación que necesariamente debe realizar nuestra sociedad, porque es una sociedad que estamos creciendo, cada día tenemos más gente, necesitamos más alimentos, necesitamos más infraestructura, más bosques, más consumo de bienes y servicios, ¿cierto? Y todos están anclados sobre ese sistema natural finito. Entonces, eso nos hace frágiles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos excediendo de alguna manera, voluntaria o involuntaria, pero estamos excediendo, ¿cierto? Ya sea por la falta de planificación o por otras circunstancias, ¿cierto? Entonces, ese tema, la demanda, la presión, la transformación de nuestro entorno, ¿sí?, se está dando a pasos agigantados, ¿sí? Y en ese caso tenemos el tema de la transformación de nuestros ecosistemas, la deforestación, los incendios, todo ese tema, cuando nosotros realizamos una infraestructura, ¿sí?, ya sea un sistema vial o lo que sea, el tema de las ciudades, estamos presionando, ¿sí?, estamos transformando, ¿sí? Entonces, el tema de acá estaríamos en una situación bien compleja. O usamos o no usamos, ¿sí? Entonces, los recursos naturales necesariamente son para la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el gran reto? ¿Sí? El cómo apropiarnos, el cómo usar esos bienes y servicios, y particularmente el tema de los suelos, ¿sí? Entonces, toda esta presión, toda esta transformación se traduce en un deterioro, en una disminución de la calidad, ¿cierto? Entonces, esa disminución, esa pérdida de bienes y servicios y funciones de los suelos. Entonces, el gran reto de todo esto es la gestión sostenible a la cual apunta nuestra política de suelos, ¿cierto? Entonces, esta, digamos, es una aproximación que tratamos de traer con respecto a la problemática de los suelos, ¿sí? Toda esta presión y esta transformación, ¿sí?, ¿en qué se traduce? En un deterioro de la calidad, en degradación, y para eso necesitamos necesariamente tener un monitoreo y un seguimiento para cómo se encuentra esa oferta de los suelos, ¿cierto? Entonces, con respecto
a este estado, pues conocemos algunas situaciones, algunas dinámicas ya las conocemos, otras no las conocemos, ¿sí? Eso es como las enfermedades que a veces que uno tiene en el cuerpo, ¿sí? Entonces uno las visibiliza, uno las está detectando, pero otras están ahí ocultas, no sabemos qué está pasando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el tema de la erosión, pues ya tenemos unos datos, tenemos unas cifras, tenemos unos indicadores que nos permiten en este momento, pues, enfrentar, priorizar, establecer acciones para la gestión sostenible de los suelos. En ese caso, para el tema de la erosión, pues recientemente se le entregó al país ese diagnóstico de cómo están nuestros suelos en cuanto a la erosión, en cuanto al cáncer de piel, que lo hemos llamado, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico que se ha realizado con el apoyo de todo el Sistema Nacional Ambiental, con todos los institutos de investigación, con la información que nos ha suministrado también el IGAC, ¿sí? El tema de la salinización, ya tenemos un diagnóstico, entonces, de las áreas potenciales que podrían salinizarse, en ese caso, la zonificación, el modelo de susceptibilidad a la degradación de suelos por salinización. Y tenemos el estado actual de esa enfermedad de los suelos. Nosotros la hemos parodiado como la hipertensión de los suelos, ¿cierto? Entonces, ese diagnóstico ya se tiene y el día 5 de diciembre, en el evento que se estaba anunciando esta mañana por la doctora Carolina, creo que en esa misma agenda va el lanzamiento de ese diagnóstico, ¿sí? De la salinización. La compactación de los suelos. Hemos hablado del tema de la compactación de los suelos, ¿sí? Es un tema que no sabemos, ¿sí? No sabemos realmente cuál es la magnitud, cuál es la severidad sabemos que nuestros suelos están enfermos, que tienen ese problema, pero cuál es la gravedad y la magnitud del problema no lo sabemos. Hay algunas aproximaciones muy importantes que están realizando nuestros institutos de investigación, el SINCHI. Hay alguna aproximación, algún avance, pero para el país no lo sabemos, ¿sí? Entonces, esa es una de las problemáticas. El tema de los movimientos en masa, ¿sí? Entonces, con el Servicio Geológico, el IGAC y demás instituciones se ha realizado varios trabajos. En el 2010 se hizo una aproximación a escala 1:500.000. Recientemente el Servicio Geológico le entregó al país ese diagnóstico en ese caso, de la susceptibilidad y de la amenaza por movimientos en masa, ¿sí? Entonces, lo popularmente conocido como los deslizamientos, ¿cierto? Entonces, ese diagnóstico se entregó en un estudio gigantesco realizado por 8 universidades que participaron, ¿sí? Y ahí estuvo participando el IDEAM, creo que el IGAC también estuvo participando enormemente en ese proyecto, ¿sí? Para conocer ese tema de esa dinámica. El tema de la contaminación es un tema creciente, una enfermedad creciente, pero que no sabemos realmente, no conocemos la magnitud. Y el problema de esa enfermedad es la especificidad, ¿sí? Cada situación necesita un estudio, ¿sí? Necesita un protocolo, ¿sí? El ministerio, muy juicioso, ha estado liderando el tema desde su ámbito, ¿sí? Desde la parte normativa, el tema de los vertimientos, entonces la actualización del decreto 1076, ¿sí? La complementación. Entonces, son temas que digamos, se están tratando de abordar, pero que son de demasiada complejidad, ¿sí? Entonces, son retos que tenemos que enfrentar, que tenemos que abordar, ¿cierto? Entonces, otro tema, otra manifestación del deterioro de la calidad de los suelos, la pérdida de la materia orgánica, ¿sí? Esta mañana ya nos anunciaban, ¿sí? Nuestros compañeros del IGAC, de la FAO, que vamos a tener un mapa de carbono, ¿sí? Pero ¿sabemos cuál es la pérdida, cuál es la dinámica? Esa sería una de las preguntas, ¿sí? ¿Conocemos una temporalidad de esa línea base? Tendríamos que mirar, ¿cierto? Entonces, esos son los retos, ¿sí? Los retos que tenemos, ¿sí? El otro tema, el tema de la infestación, ¿sí?
Entonces, en el tema agrícola, con todas nuestras prácticas, todos sabemos que hay situaciones, por ejemplo, el caso del coquito, ¿sí? Del fusarium, que son habitantes asiduos y normales de los suelos, ¿sí? Donde hay coquito en el arroz, pues es un problema tenaz, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros sabemos y conocemos ese tema? Creo que no. Lo hemos visto, ¿sí? Decimos, sí, por ahí está el problema, pero no lo tenemos dimensionado, ¿sí? No lo tenemos en este momento. El tema de la acidificación, ¿sí? Es otro tema, ¿sí? Propio de nuestro entorno, de nuestros ecosistemas ecuatoriales y tropicales, pero que no lo tenemos tampoco diagnosticado, ¿sí? Entonces, los retos son inmensos. El otro tema es la actualidad de la información. El tema de la desertificación, ¿sí? La desertificación es un problema de degradación de suelos y tierras propio de los ecosistemas áridos, secos y subhúmedos secos, ¿sí? El país tiene un diagnóstico, una línea base del 2003, ¿sí? Estamos en el 2017, ¿sí? Con esa formulamos y se formuló el PAN, el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. ¿Cuál es el reto? El reto, actualizarlo, ¿sí? Entonces, se está trabajando hacia allá, pero todas estas problemáticas son dinámicas en el tiempo y en el espacio. Entonces, así como son dinámicas, ¿sí? Nosotros como sociedad, tenemos que movernos en ese sentido también para no dejarnos coger ventaja en el tema de las acciones. Bueno, ya digamos, conscientes de la problemática, de los retos, de la evolución que debemos asumir en el tema del concepto de suelo, en el concepto de calidad, en el concepto de monitoreo, ¿sí? Porque todo esto es dinámico, ¿sí? Yo no sé si la definición de suelos haya que cambiarla, ¿sí? Yo no sé, pero el concepto sí tenemos que evolucionar, porque el concepto está asociado a la dinámica de nuestra sociedad, a la dinámica de nuestros problemas y a la dinámica de las ofertas. Entonces, el concepto sí tenemos que evolucionar y en ese sentido creo que estamos evolucionando, ¿sí? Entonces, muy juiciosos y en ese tema, la política de suelos, y enhorabuena que el Ministerio lo haya liderado y lo haya consolidado, el tema de la política para la gestión sostenible de los suelos. Esto nos va a permitir unirnos, nos va a permitir sumar acciones para esa gestión sostenible de los suelos, ¿sí? Yo sé, digamos, en los recorridos, en el intercambio que uno hace con las regiones, todo el mundo pedía a gritos, bueno, caramba, necesitamos un instrumento que nos permita sumar, que nos permita unirnos para la problemática de los suelos. Entonces, ese instrumento ya lo tenemos. Entonces, está formulado, como bien ya nos lo presentaron, ahora el reto es implementarlo. Ese es el reto y creo que para eso estamos en este evento, ¿sí? ¿Cómo vamos a trazar esas hojas de ruta, ¿sí? Esas acciones, esas estrategias para implementar cada una de estas estrategias que planteó la política, ¿cierto? Bueno, entonces, dentro de estas estrategias para la implementación de la política, yo solamente quiero ubicar en dónde estamos, ¿sí? Y estamos específicamente en la estrategia número 4, que es monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos. Entonces, esa estrategia, ¿sí? Es el reto, la que tenemos que marcar, la que tenemos que empezar a construir, ¿sí? A partir de este evento y particularmente con el tema del taller de mañana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a proponer esas hojas de ruta, esas acciones? Porque creo que no sé, las acciones, la hoja de ruta creo que no está. Tenemos que construirla entre todos, ¿sí? Ante esa problemática que tenemos, entonces tenemos que mirar cómo lo vamos a abordar. ¿Y cómo lo vamos a abordar desde las varias instancias? Desde el orden internacional, desde el orden nacional, regional y local, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a sumar todo eso, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a construir? Entonces, seguidamente, pues, voy a mostrar un poco
lo que el IDEAM desde sus funciones se propuso para afrontar la parte misional, los retos, lo que le corresponde hacer, ¿cierto? Investigación, ¿sí? Tiene que hacer investigación. ¿Para qué? Para el monitoreo y seguimiento del estado de los recursos naturales en Colombia y específicamente para el tema de suelos. Entonces, para el tema de suelos, enmarcados en la política para la gestión sostenible del suelo y específicamente en la línea 4, que tiene interacción y que necesariamente tiene que estar interrelacionada con las demás líneas estratégicas, el tema de la investigación, el tema de la educación, el tema del fortalecimiento institucional, todo eso tiene que estar articulado necesariamente, ¿sí? Entonces, en ese marco, el instituto, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se formuló el programa para el monitoreo y seguimiento del estado de la degradación de los suelos, ¿sí? Entonces, ese no es el programa para el monitoreo y seguimiento de la calidad de los suelos, es apenas de uno de los problemas, ¿cierto? Entonces, el otro lo tenemos que construir, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar, primero que todo, entonces, ¿para qué lo formulamos? Para desarrollar mecanismos y acciones que permitan realizar el monitoreo y seguimiento de los procesos de degradación de suelos en Colombia en el marco de la gestión integral, ¿sí?, sostenible del suelo, ¿sí? Entonces, para eso se montó un programa que está fundamentado y soportado en el Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, ¿cierto? Ahí está soportado y está articulado, entonces, con los componentes, en ese caso, el tema componentes y acciones que debemos realizar, el fortalecimiento institucional, que ya se está haciendo, ¿sí? Entonces, eso está muy bien. La organización institucional, desde las competencias y, por fortuna, todo ese aparataje que ha montado el Estado colombiano, ¿para qué? Para tener esa estructura para el monitoreo de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, para tener esa visión integral, esa visión ecosistémica y ambiental que debemos realizar, ¿cierto? El conocimiento y la investigación es otra estrategia, entonces, en el tema de suelos y en el tema de degradación de suelos, ¿sí? Porque es un tema que todos hablamos de degradación, todos hablamos de contaminación, pero tenemos que avanzar, necesariamente tenemos que avanzar en ese conocimiento, ¿sí? Para, lo primero, identificar el problema. Después de identificar el problema, vamos buscando las soluciones, ¿sí? O las podemos prever, esas soluciones, si conocemos el problema. Entonces, este tema del conocimiento y la investigación, muy importante. La socialización, sensibilización y educación. Ese, digamos, es un aspecto muy importante. Si nosotros arrancamos de base, arrancamos desde el niño, desde nuestros futuros ciudadanos, los futuros ocupantes de este territorio, es fundamental ese tema, ¿sí? Desde ahí podemos enfocar y podemos realizar muchas cosas para la gestión sostenible del suelo. El otro tema es el tema del financiamiento y cooperación, ¿sí? Es un tema que todos, o sea, sin ese músculo no podemos realizar ese tema, ¿sí? Entonces, ese monitoreo necesariamente tenemos que sumar acciones desde lo regional, lo nacional, lo internacional y, por supuesto, desde cada uno de los ciudadanos. Entonces, bajo esos pilares se formuló el programa de monitoreo y seguimiento para la degradación de los suelos. Entonces, vamos digamos, a mostrar la primera situación, los conceptos que se han adoptado y que se tomaron desde la política de suelos. Entonces, el primer tema, que es la calidad, el tema de la calidad del suelo. Entonces, es un referente, nuestra política va a ser nuestro referente durante los próximos 20 años, con revisiones cada 5 años, creo, ¿cierto? Entonces, ese referente, entonces, de qué es la calidad, el otro tema, qué es la degradación, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar esos, digamos, la propuesta es que tomemos esos conceptos como referentes para hacer ese monitoreo y seguimiento. Entonces, para la formulación de este programa nos basamos en esos conceptos básicos que se adoptaron en la política, la formulación de protocolos. Entonces, en el 2010 arrancamos con la formulación de 3 protocolos. Entonces, un protocolo a nosotros nos define ¿qué? Conceptos, definiciones, necesidades,
cómo hacer las cosas, las fases, las etapas para realizar ese monitoreo y ese seguimiento a la degradación de los suelos. Después tenemos el tema del monitoreo, ¿cierto? Que es la medición, la observación que vamos a tener, ¿para qué? Para después realizar esas zonificaciones, esas espacializaciones, esos análisis, ¿sí?, plasmados generalmente en mapas, ¿cierto? Y ahí tendremos entonces el tema de las líneas base, ¿sí? Entonces, si yo tengo una línea base, un referente para hacer las comparaciones, puedo hacer seguimiento, ¿sí? Entonces, después vamos a tener el tema del monitoreo. Entonces, ese monitoreo nos va a permitir cómo observar el cambio de esas dinámicas y específicamente de cada uno de los problemas de degradación que hemos tenido. Entonces, en ese caso, formulamos los 3 protocolos, ¿sí? Entonces, protocolo de erosión, protocolo para la salinización y para la desertificación. Entonces, una vez formulados esos protocolos, nos dimos a la tarea de implementarlos, ¿sí? Entonces, resultado, el primer resultado que tenemos es un documento consolidado, ¿sí?, validado e implementado. Entonces, protocolo para la identificación y evaluación de la degradación de suelos por erosión, ¿sí? Entonces, ese instrumento ya está disponible, se entregó el año pasado, se lo entregó a toda la sociedad, está disponible. ¿Para qué? Para poder hacer ese monitoreo y seguimiento, entonces, desde el orden nacional, el orden regional y el orden local. Entonces, está implementado para el orden nacional. Tenemos el protocolo para la identificación y evaluación de los procesos de degradación de suelos por salinización. Entonces, inicialmente formulamos un protocolo, ¿sí?, conjuntamente con el IGAC, el SINA, todos los institutos de investigación, y luego se implementó. Entonces, este protocolo ya está implementado y ahí tuvimos un socio muy importante en la formulación de ese protocolo, y yo quiero resaltar ese tema, y es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ¿sí?, la CAR. Entonces, la CAR fue el músculo financiero para poder consolidar ese protocolo, ¿sí?, y parte de la implementación. Entonces, ya está implementado, ya tenemos línea base y tenemos el tema de susceptibilidad, ¿sí? Entonces, en este momento, el IDEAM, con el apoyo del Ministerio y de la academia, específicamente de la Universidad UTCA, ¿sí?, y la Universidad Nacional, entonces se implementaron estos protocolos. Bueno, entonces, este diagnóstico del Estado, pues ya lo conocemos. Entonces, esta mañana nos hablaron de eso. Entonces, el tema es que, ¿cómo estamos avanzando? Yo le decía esta mañana, ahí informalmente a Javier, estamos por encima de la tasa mundial, ¿sí? La tasa mundial de degradación de los suelos nos decían que era el 33, y nosotros estamos por el 40% por encima de esa degradación de los suelos en el tema de erosión, ¿sí? Entonces, digamos, el primer diagnóstico que se tiene, resultado de este diagnóstico, de esta zonificación, entonces se realizó un piloto de análisis y evaluación, ¿sí?, que es el Estudio Nacional de la Degradación de Suelos por Erosión. Es el primer estudio a nivel nacional a escala 1/100.000 que se ha realizado para el país, ¿sí? Entonces, en digamos, la particularidad de este estudio que tenemos, listo, tenemos una zonificación, tenemos una línea base, ¿sí?, pero ha aplicado el modelo de evaluación integral, que es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, donde además de tener el mapa y además de tener uno, digamos, el que vimos anteriormente, necesariamente hay que explicar las causas indirectas que han ocasionado ese proceso de degradación. Entonces, el tema de nuestras políticas agropecuarias, el tema del cambio climático, cómo ha incidido en ese tema de la erosión.
Y específicamente entonces tenemos el tema de las fuerzas motrices, ¿cierto? ¿Sí? O causas indirectas. El otro tema es la presión o las causas directas que ocasionaron o que están ocasionando ese proceso de degradación de los suelos. Entonces, el caso de la deforestación, ¿sí? Entonces, se ha establecido que donde hay deforestación, el 70% de esas zonas deforestadas presentan algún grado de erosión, ¿sí? Entonces, es la primera situación. El otro tema, la ganadería, ¿sí? No estamos en contra de la ganadería, estamos identificando la causa. Entonces, al identificar la causa directa, ¿qué nos permite hacer? Hacer una ganadería bien hecha. El tema no es prohibirla, sino el tema es hacerla bien, ¿sí? El tema de la minería, ¿sí? Y luego tenemos el Estado, ¿sí? Que sería lo que mostramos ahorita, el mapa de la zonificación, ¿sí? Entonces, 40% con los grados de erosión, las clases de erosión, porque también está en el estudio, ¿sí? Los impactos. Entonces, ese tema de los impactos que ha ocasionado ese proceso de degradación. Entonces, el impacto sobre el suelo, el impacto sobre la sociedad, en el tema económico, en el tema de riesgos, en el tema de los embalses, por ejemplo, la colmatación de embalses, ¿sí? El tema de la afectación de las cuencas proveedoras y suministro de agua, por ejemplo, cómo se afectan. Entonces, eso está evaluado en ese estudio. Entonces, ese estudio está disponible, ¿sí? En el portal del IDEAM, ¿sí? El otro tema que incluye ese estudio es las respuestas. Entonces, las respuestas es qué está haciendo la sociedad, ¿sí? Para contrarrestar ese problema de la degradación de los suelos, ¿sí? Porque la sociedad está haciendo cosas, la academia está haciendo cosas, las corporaciones, entonces, ¿sí? Y lo otro es qué debería hacer, ¿sí? ¿Qué se debería hacer? ¿Sí? Entonces, en esas respuestas. Entonces, ese estudio tiene indicadores, entonces indicadores de fuerzas motrices, de presión, de estado, de impacto y de respuesta. Entonces, el valor agregado que tiene ese estudio nacional es que tiene análisis y evaluación, ¿sí? Va más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho, ¿sí? Es una muestra, que es de cómo abordar ese monitoreo y seguimiento, que es un tema muy costoso, muy complejo, ¿sí? Y de una demanda de capacidad técnica, ¿sí? De profesionales, ¿sí? Capacitados que no tiene el país, ¿sí? Y que tiene que necesariamente el país avanzar en ese tema, ¿sí? Entonces, ese análisis y esa evaluación se presenta con los indicadores que hablamos ahorita, a nivel de ¿qué? De autoridades ambientales regionales, es decir, para que cada autoridad regional tenga los instrumentos para o hacer estudios más detallados o tomar decisiones, ¿sí? Para empezar a hacer gestión sostenible sobre ese tema y específicamente sobre la erosión. A nivel de departamentos, ¿sí? Entonces, ese análisis lo hicimos también, es decir, donde hay competencia, donde hay poder de decisión para tomar acciones que sean relevantes. Y el otro tema es el de áreas hidrográficas. Entonces, ese análisis y esa evaluación se encuentra en el estudio nacional, el cual está disponible para toda nuestra sociedad. Bueno, entonces pasamos a la otra enfermedad de los suelos, a la hipertensión, ¿cierto? Entonces, esta es una zonificación, este es de modelamiento, ¿sí? Entonces, este modelamiento incluye variables de orden geológico, de orden geomorfológico, climático, de coberturas, de uso, ¿cierto? Y por supuesto de los suelos, ¿sí? Entonces, esta zonificación nos dice dónde es posible, ¿sí? Dónde es probable presentarse ese proceso de degradación de suelos por erosión, por salinización. ¿Para qué nos sirve? Para prevenir, para anticiparnos, para planificar, ¿cierto? Para eso nos sirve este insumo. Bueno, ahí tenemos el diagnóstico, ¿sí? Este se entregó en el mes de abril de este año, en el Día Mundial de la Tierra, ¿sí? El 20 de abril se lo entregó al país este insumo. Y
bueno, ahí sí como dijo el doctor Franco, pues acá estamos haciendo un anuncio, un avance de los resultados que se tienen del estado actual de la hipertensión de los suelos en Colombia, de la salinización, ¿sí? Entonces, este estudio será presentado en su momento, el 5 de diciembre. Entonces, digamos, del anterior teníamos 45% de áreas susceptibles, y de ese 45% tenemos afectado el 13% con estos grados, ¿sí?, de salinización. Bueno, este tema, pues ya muchos de ustedes lo conocen, y el gran reto de y lo dije al principio, es actualizar en el tema espacial y en el tema temporal, ¿sí?, la desertificación. Entonces, la desertificación, entonces, está realizado 2003, escala 500, ¿sí?, 1/500.000, ¿sí?, y necesariamente hay que mejorar la resolución espacial y la resolución temporal. Y, por supuesto, validar el protocolo. El protocolo para la identificación y evaluación de este proceso está formulado, ¿sí?, pero no se ha implementado. Entonces, esa será una de las tareas que debemos liderar y al cual estamos invitando a todos nuestros socios naturales, ¿sí? Digamos, fue un trabajo más reciente que se hizo sobre desertificación, que son las áreas susceptibles, ¿sí? Entonces, las áreas donde se podría presentar el proceso de degradación por desertificación. Entonces, este modelo también se debe, y es urgente actualizarlo. Ya se tienen algunos insumos para la actualización. Uno de esos insumos va a ser el mapa de ecosistemas recientemente entregado, la semana pasada se le entregó al país. Entonces, ese tema de la desertificación. Bueno, el tema hacia dónde avanza el instituto desde su ámbito misional. Entonces, en validar y actualizar e implementar el protocolo para la identificación y evaluación de la degradación de suelos y tierras por desertificación a escala 1/100.000. Entonces, este es un tema que es muy importante por la afectación y cómo se enfoca y cómo se centraliza este proceso, particularmente donde está concentrada toda la actividad socioeconómica del país, ¿sí? El 75-80% de la población colombiana está concentrada en estas zonas, en las zonas que son susceptibles a la desertificación, ¿sí?, incluido el Valle del Cauca, incluido Bogotá, por supuesto, ¿cierto? Entonces, debemos tener esa línea base, es un reto, ¿sí?, y hacia allá avanzamos. El instituto aspira en el corto plazo, es decir, en el próximo año, a tener esa línea base actualizada. En el mediano plazo, entonces, tenemos los retos de establecer el protocolo para la identificación y evaluación de la degradación de los suelos por compactación, ¿sí? Entonces, ahí los avances que ya ha realizado el SINCHI, ¿sí?, y que algunos investigadores que tenemos acá, que han avanzado sobre eso, esperamos consolidar este tema. Algunas personas dicen que debió haber sido primero que la erosión, que porque la compactación es antes que la erosión. Entonces, el tema es la capacidad técnica, el músculo financiero. Entonces, ¿cómo realizar este tema? ¿Sí? Entonces, los retos son grandísimos en este aspecto. Tenemos el tema de protocolos para la identificación y evaluación de la contaminación de los suelos, ¿sí? Entonces, ahí es un tema gigantesco. La preocupación del Ministerio de Ambiente es enorme sobre este tema, y las alertas deben estar prendidas sobre ese tema, ¿sí?, sobre la contaminación, particularmente el tema de la minería, el tema de los vertimientos a los suelos, ¿sí?, y el tema del sistema hídrico. En el largo plazo, pues el problema es el monitoreo y ese seguimiento. Entonces, ya ahorita, por plazos, por términos, ya deberíamos estar iniciando nuevamente el monitoreo de la erosión,
para poder hacer ese seguimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Sí? Si logramos por lo menos estabilizarnos o si el problema se ha avanzado o se ha agravado. Entonces, esto, digamos, es el tema en cuanto a proyecciones que tenemos. Bueno, ahora pasamos a la propuesta para el monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos en Colombia, ¿sí? La propuesta que se tiene es que sea un tema donde esté toda la institucionalidad del orden nacional, ¿sí? Es decir, que este es un tema de todos. Este no va a ser un tema que únicamente le compete al ministerio, o que le compete al IDEAM, o que le compete al IGAC. No, es un tema de todos, en el ámbito nacional, en el ámbito regional. Y enhorabuena, yo vuelvo y resalto el tema de lo que está haciendo en este evento. El solo hecho de organizar este evento ya es muy importante lo que ha hecho la CBC, ¿sí? El caso de la Fundación CELA. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos estamos empoderando del problema, ¿sí? Si nosotros reconocemos el problema y lo asumimos, seguro que vamos a poder proponer y tener soluciones. Entonces, en el orden nacional, en el orden regional, en el orden local, y articulado ¿con qué? Con las iniciativas internacionales. En ese caso, con las 3 convenciones, entonces la Convención Marco de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con una de esas propuestas y de esas estrategias, que es la estrategia de neutralidad de la degradación de la tierra, ¿sí? Esta convención incluso está con el tema de cambiar de nombre, ¿sí? Quiere que se llame la Convención de la Degradación, ¿sí? O sea que la degradación es un problema y una preocupación de orden mundial, ¿sí? No solo es un problema de Colombia. Eso no es para tranquilidad nuestra, sino para preocuparnos aún más, ¿cierto? Entonces está enmarcado también, naturalmente, en la Convención de Cambio Climático, con todos sus indicadores. Los indicadores son transversales, el tema del carbono, el tema de la materia orgánica, el tema de las coberturas, ¿sí? Es un tema transversal. La Convención, ¿sí?, de Biodiversidad, el tema de los retos que nos presentaba esta mañana y las acciones que nos presentaba la ingeniera Carolina, ¿sí?, el tema de FAO y el tema de la Alianza Mundial por el Suelo. Entonces, es un tema que debemos abordar desde todos los ámbitos. Entonces, es una propuesta que sea institucionalmente de una sociedad completa, ¿sí? Ese sería. El otro tema, ya con particularidades, sería avanzar en el tema del inventario de suelos. El IGAC lo viene haciendo muy juicioso. Ya la noticia de que tenemos 100% cubierto el país a escala 1 a 100.000, los avances que tenemos a escala 1 a 25.000 y la actualización que necesariamente hay que hacer de estos estudios, ¿cierto? Metodologías y protocolos. Entonces tenemos la propuesta que nosotros realizamos, o que les traemos, es establecer protocolos para oferta para cada uno de esos temas que debemos abordar en la calidad, en el monitoreo de la calidad de los suelos. Monitoreo y seguimiento con una visión integral, ¿sí?, una visión ecosistémica y ambiental, como nos lo pide nuestra Constitución, ¿sí? Indicadores de oferta y demanda y estado de bienes y servicios ecosistémicos de los suelos. Esta mañana ya el doctor Álvarez nos presentaba ese listado, ¿sí? Un sistema de indicadores del estado de la calidad. Hay que necesariamente formular esos indicadores. El otro tema es la modelación de susceptibilidad, vulnerabilidad y riesgo, ¿cierto? Entonces, en susceptibilidad tenemos algunos ejemplos. Hay que hacerlo a nivel regional, a nivel local y demás. Entonces, el otro tema es el tema de escenarios y perspectivas, ¿sí? Entonces, el tema de cambio climático, ¿sí? El tema de la variabilidad climática como uno de estos escenarios. Entonces, todo este tema estaría enfocado y teniendo un referente que es la transformación de nuestros ecosistemas, ¿sí? Entonces, esa transformación de nuestros ecosistemas que se presentó la semana pasada y que es un tema que tenemos que hacer monitoreo y seguimiento necesariamente. Ahí se presentan los 4 núcleos de transformación de los ecosistemas y los cambios que se detectaron
en esta versión del mapa de ecosistemas 2017. La deforestación, ¿sí? Entonces ya lo decíamos, este tema pues ha tenido demasiadas fluctuaciones, ¿sí? Y la incidencia que tiene en el tema de la calidad y en el tema de la degradación de los suelos, la deforestación. Pues hablar de otras cosas, tenemos el tema de los incendios, el tema de la minería. Bueno, entonces el monitoreo, entonces nosotros lo proponemos que sea bajo esos aspectos, ¿sí? O sea, digamos, el modelo de fuerzas motrices, ¿sí? Presión, estado, impacto y respuesta, ¿cierto? Y este tema, al final, de la interfase entre ciencia y política, es un tema que la Convención Marco de Lucha contra la Desertificación y la Sequía lo ha propuesto y que yo creo que también tenemos que asumirlo, ¿sí? Esa interfase, porque los técnicos y los científicos andamos por un lado, ¿sí? Y los tomadores de decisiones están por otro lado, ¿sí? Entonces, ese tema, esa interfase, ese acercamiento, tenemos que hacerlo, necesariamente tenemos que hacerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se tomen las decisiones informadas y las acciones informadas. Entonces, esta sería, digamos, la propuesta, y con esto termino y les agradezco muchísimo. Muy amable.